Ministerio bendiciendo a las naciones. Londres, Inglaterra. Escríbanos a pastores@mbnru.com. Gracias, Señor, por la palabra. Mire, hagamos una cosa. Esta lectura la vamos a hacer al final. Hoy tenemos lindos bautismos, algo especial, para que la iglesia esté gozosa, porque hay hermanos que están obedeciendo hoy al Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan, esto lo hemos enseñado muchas veces, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los dos mandamientos de Jesús en la tierra? Eso es, el bautismo y la Santa Cena, ¿verdad? Eso lo instituyó el Señor cuando Él estaba en la tierra, ¿verdad? Así que hoy estos queridos hermanos irán en obediencia a este mandamiento de ir a las aguas del bautismo. Y para eso se necesita tener esa palabra en el corazón: obediencia, lo que estuvimos predicando esta mañana. Pero yo quiero hablarles rápidamente de la necesidad que tiene la iglesia del Señor. La iglesia tiene la necesidad de construir una vida espiritual basada en la cabeza, en el dueño de la iglesia, que es Cristo. Usted y yo como personas necesitamos construir nuestras vidas no como yo pienso, no como usted quiera llevar su vida cristiana. No es que yo pienso, yo creo, es que yo fui formado de esta manera. Imagínense, yo que fui formado por los bautistas, si hubiese seguido siendo bautista, enteramente bautista, posiblemente no estaría acá. Influenciado quizás por Calvino, por los armenitas o armenianos, como quiera llamarle, influenciado por Lutero, influenciado por cualquier otra denominación, posiblemente yo no estaría acá. Poco a poco el Señor me ha venido dando sabiduría, y quizás a través de la experiencia de ver, de experimentar ciertas cosas dentro de la iglesia a través de los años, el Señor me ha llevado como a este lado, a ser persona centrada, cristocéntrica, a desligarme y desmarcarme de lo ultraconservador y también a desmarcarme de lo ultraliberal. Yo no sé si me están entendiendo. Estoy utilizando términos estoy hablando desde el punto de vista teológico, cristiano, cristocéntrico, bíblico. ¿Ya? Y entonces eso me ha dado riqueza, porque mi corazón no se ha inclinado a una denominación, a una línea, sino que siempre le he pedido al Señor gracia y sabiduría para que mi corazón se alinee con el corazón de Jehová. La prédica de esta mañana, los que estuvieron esta mañana, hacer las cosas no conforme el pastor Pedro Pablo le gusta, sino conforme a nuestro Dios gusta. Hay una diferencia para que nos vaya bien. Cuando yo hago lo que a Dios le gusta, yo estoy sometido en obediencia a hacer la voluntad del Altísimo. Cuando yo quiero hacer lo que yo quiero para agradar a Dios, a veces mi sometimiento va a fallar. Yo tengo que agradar a Dios no como yo pienso que debo agradar a Dios, sino que yo necesito agradar a Dios conforme a lo que Dios le gusta. Esa es una gran diferencia. Entonces, ahora, usted y yo, queridos hermanos, para alcanzar ese nivel, y déjeme decirle que no hay que subir mucho, es cuestión de obediencia, de humillar nuestro ego, de ser sensibles a la autoridad de Dios en nosotros. ¿Se acuerda cuando hacemos los ayunos? ¿Qué es lo que hacemos en los ayunos? Cuando hicimos el ayuno de 40 días,
Y cuando hicimos el de 15, y cuando hicimos el de 25, y cuando hicimos el anterior también de 40 días, ¿cuál era la táctica para hacer esos ayunos? ¿Cuál era? Que el Señor nos mandara mucha bendición, mucho dinero. ¿Ah? ¿Cuál era? ¿La oración? ¿Cuál era? ¿La santidad? Y eso era primero haciendo ¿qué? Voluntad del Señor. Pero en esos ayunos, ¿qué hacíamos? Que lo primero ¿qué? Que el 70% ¿qué era? Humillación. Yo necesito humillar mi ego, siempre. Hay algo en nosotros dentro que a veces se levanta cuando lo alimentamos. El ego. Por esos testimonios lindos de esta persona, por ejemplo, desconocida para nosotros, de este rico inglés. Porque hay personas que dicen que los ricos no entran al reino de los cielos. No, es difícil, pero entran. Entran, es difícil, pero entran. Porque muchas veces el amor al dinero, pero una persona centrada en las cosas de Dios, el dinero se convierte en algo secundario. ¿Es así? Una persona centrada en Dios, el dinero es algo secundario. Y entonces la humillación. ¿Se acuerda que hemos hablado que el 70% seamos para nosotros en los ayunos, verdad? Que Dios nos cambie, que no cambie a mi esposa, sino que no cambie a mis hijos, sino que Dios primero me cambie a mí, ¿verdad? Eso se llama humillación. Entonces nosotros, queridos hermanos, necesitamos construir nuestras vidas con el centro. Y ese centro se llama Cristo, Jesús. Vaya por favor a Primera de Juan capítulo 5. Mire usted, le voy a hablar de 4 seguridades, bien rápido. 4 seguridades para el creyente que construye su vida con Cristo. No alrededor de Cristo, no alrededor de la iglesia, no alrededor de una denominación, no alrededor del pastor, con Cristo. Cristo el centro, Cristo es la piedra, Cristo es la roca donde mis pies están puestos. Y si mis pies están puestos sobre la roca, seguro que no me voy a resbalar porque van a estar bien puestos. Y si me llegara a resbalar, dice la Escritura que 7 veces cae el justo. ¿Y cuántas veces lo levanta el Señor? ¿Cuántas? Ajá. Haga la suma o haga la multiplicación. Entonces, ¿serían cuánto? 7 veces. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Estamos? Versículos 11 y 12. Ahí está, la primera seguridad. Cuando usted y yo construimos nuestras vidas en Cristo, entonces vamos a tener varias seguridades. Es imposible que un cristiano que busque del Señor y medite en la palabra del Señor tenga inseguridades. Podemos tener dudas sobre ciertas cosas, pero no puede ser posible que un cristiano después de 1 año, 2, 3 años, 5 años, 10 años en la vida cristiana todavía esté pensando: ¿será que soy salvo? Raro. Y muchas veces esas inseguridades vienen porque su vida no está centrada en Cristo. Muchas veces porque esa persona está mezclando lo espiritual con lo mundano. O sea, viven una vida cristiana pero superficial, no profundizan. Entonces está entre el mundo y lo espiritual, y entonces vienen dudas. Pero cuando una persona está centrada en Cristo, debe tener la seguridad de la salvación. ¿Qué dice Primera de Juan 5, 11, 12? Léalo por favor en voz alta.
Aleluya. Ahí está. Hijos de Dios, varones, mujeres de Dios, la seguridad de la salvación es un tesoro. Cuando usted no tiene esa seguridad, su autoestima, cuando usted sabe que es un verdadero hijo de Dios, usted no está alimentando el ego. Usted sabe dónde está parado. Tú eres un hijo del rey. Eso no lo olviden, queridos hermanos, muchachos, Luis, Lorena, los que se van a bautizar, Rosángel, Patricia. La seguridad de la salvación, eso lo enseñamos en el curso. Ya, la seguridad, saber quiénes somos en Cristo. Somos hijos del rey. A mí me preguntan, ahora en la Villa Olímpica me van a preguntar, ¿y usted qué hace? Además de cuando me vean todo esto aquí y el uniforme, ¿usted qué hace? Lo primero que yo digo es, yo soy hijo de Dios, soy pastor. Me quedan así. ¿Qué hace aquí? ¿Cuál es su profesión? Soy periodista. Hay gente que dice, mi profesión es ser pastor. Servir al Señor lo toman como profesión, hermano. Qué vergüenza. Servir al Señor no es una profesión, es un llamado. Por eso hay muchas iglesias por ahí que business es business. Se levantan pastorcitos por ahí por business, porque creen que es una profesión, cuando es un llamado. Lo ven muy fácil, lo ven excelente hablar. Yo hablo en el púlpito, dicen, pero no entienden que el llamado implica sacrificio, que el llamado significa ser transparentes, que en el llamado se necesita ser hombres y mujeres de testimonio. El otro día, ¿quién me dijo? El otro día aquí, Carlitos, creo que estuve hablando con él esta semana. Hablo con tantas personas entre semana que alguien me decía, mire, pastor, ahí en ese sector ya de, no sé si es Boxolowa, ¿no? Por ahí hay una iglesia y ese pastor nos ha robado. Y abrió una iglesia y dice que es pastor y está de pastor. Cristianos que no estén centrados en Cristo, hermanos, son cristianos paletos. Entonces, queridos hermanos, uno, ¿cuál es? La seguridad de la salvación. Entonces usted y yo necesitamos entender que necesitamos dar a conocer un testimonio. ¿Cuál? Que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esa vida está en dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, digan conmigo, seguridad de la salvación. Ahora, por favor, vaya a 1 de Corintios capítulo 10. La segunda seguridad. Lea el versículo 13. Esta es la segunda seguridad para un cristiano. ¿Qué dice? 1 de Corintios 10, capítulo 13. Fíjese bien en ese texto. ¿Qué clase de seguridad es esa? Fíjese bien en ese texto. Se la voy a leer en mi Biblia que traje hoy, la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice. De esta manera, siga leyendo en su Biblia. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida
a fin de que puedan resistir. ¿Qué clase de seguridad estamos hablando ahí? A ver, Dios da discernimiento, iglesia. ¿Qué clase de seguridad es esa? La segunda, la seguridad de la victoria. Oye, yo tengo tentaciones, yo tengo pruebas, claro que las tengo, pero el Señor ha prometido que no sobrepasará los límites de mi debilidad como persona humana. Por lo tanto, el Señor, cuando yo me centro acá, soy cristocéntrico, mi mirada está fija en el consumador de la fe, creo en Él como mi roca, tengo la seguridad de la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Poquitos han dicho amén. Y entonces, ¿por qué hay tanto cristiano derrotado? ¿Qué pasó? ¿No lo han entendido? ¿Por qué hay cristianos que se dejan vencer de tentaciones constantemente? Caen, se levantan y al rato ¡pah!, otra vez caen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde están las raíces de lo que yo creo? ¿Dónde están las raíces de Cristo? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿En pedregales? ¿En espinos? ¿En el camino? ¿Dónde están las raíces de mi vida cristiana? ¿Qué tan profundas son? ¿Cuál fue la primera seguridad? ¿Y la segunda? La seguridad de la victoria. Guárdelo en su corazón. Cuando usted esté tentado, acuérdese lo que dice ese texto. Dios no nos dejará tentar más de lo que podemos soportar, resistir. O sea que de alguna manera, si yo caigo es porque lo he permitido. Porque con Cristo, dice la Escritura, son más que vencedor. ¿No lo dice? ¿Dice o no dice la Escritura que con Cristo soy más que vencedor? ¿Lo dice o no lo dice? Ahí está. Primera, seguridad. ¿Cuál es? Salvación. Segunda. Vamos a la tercera, porque tenemos lindos testimonios. La tercera. Vaya a Primera de Juan otra vez. Pero vaya al primer capítulo. Primera de Juan, capítulo 1. Amén. Mire usted, esta es tan importante en la vida del cristiano, de aquel cristiano que quiere ser un cristiano centrado, cristocéntrico. Es supremamente importante ponerlo en práctica. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 9? Un solo versículo, léalo por favor. Mire las alternativas del Eterno para sus hijos. Mire las alternativas del Altísimo para nosotros. Si confesamos nuestros pecados. Hay gente que vive en pecado y no los confiesa. Es increíble. Mire, a mí me enseñaron en la iglesia donde yo nací, que uno tenía que ser sincero con Dios. Y entonces yo miraba lo que hacían otros. Cuando llegaban al día de la Santa Cena, el pastor, y yo me fijaba, yo era un muchacho, hacía el llamado a la Santa Cena, un culto tan lindo, tan especial. Y a través del tiempo me daba cuenta de que cierto grupo de personas no pasaban a tomar la Santa Cena, pero eran personas activas dentro de la congregación. Y yo creo que el Señor comenzó a prepararme desde ahí para ser pastor. Y yo analizaba ya, ¿y este hermanito por qué no toma las santas? No era que yo juzgara ni nada de esas cosas, nada de eso, sino que pero este hermanito siempre se queda ahí, pero lo veo muy activo. ¿Qué pasa? Y dentro de esa niñez espiritual en mi corazón y ser ingenuo, le dije una vez al hermanito: explíqueme, hermanito, ¿por qué no tomó usted la Santa Cena? Yo lo veo activo. No le gustó. Pensó que yo lo estaba ya
le había clavado el ojo, lo estaba juzgando, pero yo no sabía nada. Entonces, para no meterme problemas con hermanitos así, entonces fui al pastor y le dije: pastor, explíqueme usted. Porque ¿sabe qué? Allá es diferente. Allá es diferente. Mire, ellos se van a bautizar. Nosotros, orando y ayunamos por ellos, decidimos que estaban preparados para ir al bautismo. La puerta está abierta a todo el mundo para que haga el curso. Pero a veces hay personas que desean, lo toman, y nosotros hablamos con ellas y oramos y le decimos: ya has tomado el curso, ya está preparado, pero mejor espere para que se solucionen ciertas cositas y después va a las aguas del bautismo. ¿Ya? Eso lo hacemos nosotros los pastores de esa manera, person to person, ¿ya? Persona a persona. Pero de donde yo vengo no es así. No es así. Hicimos el curso con el pastor y después el pastor nos dice: ok, han terminado el curso, los felicitamos, los invitamos el sábado a una reunión. Ok, ya era la última reunión. Llegamos el sábado a esa reunión. Estoy hablando de la dominación entonces el pastor nos lleva a la oficina, que digamos ese rinconcito sería la oficina, y nos dice: vamos a orar, muchachos y hermanas, y entonces yo les voy a hacer a pasar a cada uno por uno. Pero no nos explicó nada. Y algunos hermanos les van a hacer algunas preguntas a ustedes. Y yo: carambas, ¿qué hermanos serán esos? Ya me estaba poniendo nervioso, yo era un muchacho. Cuando me toca el turno, yo sin saber nada, cuando voy saliendo y veo la iglesia llena, me sientan en la silla del paredón. Pensé que me iban a amarrar y me iban a aplicar una inyección. Y dice el pastor: ok, ¿quién comienza a preguntarle al hermano Pedro Pablo? Y comienza, oiga, más de media hora bombardeado de preguntas. Pero ese no era mi problema, que me preguntaran. Algunos hermanitos y hermanitas se les veía la soberbia, porque sabían mucho, me querían poner las cascaritas para que yo me equivocara. ¿Ya? 1. 2. Muchos de los que levantaron la mano a hacerme las preguntas no tomaban la cena. Exacto, Humberto. Mire, eso no es de carne ni sangre, eso se lo dio el Espíritu Santo. No tomaban la cena, ¿sabe por qué? Porque estaban en la carne, en pecado. Y estaban levantando la mano para preguntarme. Y no solo eso, sino que después, cuando yo me retiré y me fui a la oficina del pastor, ellos decidían si yo estaba apto para bautizarme o no. Qué sinvergüenzada. Gente sin ningún valor espiritual, sin ninguna autoridad, acusando a otros. Aquí lo hacemos diferente. Y yo asumo la responsabilidad doctrinal delante de Dios. Para mí, bautizar a alguien es supremamente importante. Como casar a alguien. Yo no caso a cualquiera. Han venido personas acá que me dicen: pastor, yo quiero que nos case, ¿y cuánto cuesta? Le dije: no, yo no soy el cura del pueblo. Yo no puedo casar a cualquiera. Necesito conocerte primero para saber si eres nacido de nuevo, si estás bautizado, si estás siguiendo los planes de Dios. Pero no, pues ¿por qué? Porque yo como pastor tengo que darle cuenta a Dios mañana cuando Él pase lista. Oren por los pastores, porque vamos a pasarla bien verdes y maduras con el Señor. Te di estos dones, ¿qué hiciste con ellos? ¿Y usted qué pasó con esta hermanita?
Y esta hermanita que cayó en adulterio, o esta que cayó en fornicación con este varón, ¿y qué pasó? Tengo que darle cuenta a Dios. Es algo serio, delicado. Y en mi iglesia, cuando pasa el tiempo, a mí me invitaron a hacer lo mismo, ya sentado en la banca con los nuevos. Nunca hice preguntas y nunca levanté la mano para decir si sí o no. Respeté, porque pues es una denominación que lleva ese proceso. Hablé con el pastor y le dije, no fue óbice tampoco para yo irme. Le dije, pastor, yo respeto mucho, tú eres la autoridad, pero permítame, yo soy muy nuevo, llevas muchos años, has estudiado en seminarios internacionales, pero yo en la Biblia me parece que quien decide quién bautiza a quién, después del Espíritu Santo, eres tu pastor. Porque el pastor, si va a bautizar a alguien, debe estar orando por esa persona. Si es un buen pastor, necesita ayunar por esas personas y pedirle al Señor revelación para hacer las cosas. No es por amiguismos, no es por palancas, no, es que hay una responsabilidad con Dios. ¿Sí entendemos eso, iglesia? Eso es muy importante. ¿En dónde vamos? ¿Cuál es la tercera? La seguridad del perdón. Repítame ese versículo. ¿Qué es lo que dice ahí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para y limpiarnos de toda. Miren qué alternativa tan linda de parte de Dios para nosotros. Confesar nuestros pecados. Tenemos que confesarlos. ¿Para qué? Para que seamos limpiados de toda maldad. Bien importante. Ese es Dios nos da siempre puertas, posibilidades. Es un Dios de misericordia. Por eso necesitamos confesar nuestros pecados. Entonces, la primera seguridad para el cristiano cristocéntrico es la salvación. La segunda seguridad, la victoria. La tercera, la seguridad del perdón. Y vamos a la cuarta, la última, y vamos a escuchar los testimonios. Vaya por favor a Juan capítulo 16. El Evangelio según San Juan, capítulo 16. Oiga, esta es preciosa. Todas son especiales. Esta es preciosa. ¿Qué dice? Capítulo 16 de Juan, versículo 24. Léalo por favor en voz alta. Mire, yo se lo leo en esta versión a ver si está lo mismo. 16 ¿qué? 24. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan ¿y qué? Y aquí dice para que su alegría sea completa. Entonces en este texto estamos hablando de la seguridad de la provisión. Dios Jireh, Dios de toda provisión. Oye, mi provisión no está en el periodismo. Mi provisión no está en el programa de televisión ni de la radio. Mi provisión está. El cristiano centrado reconoce eso. Mi provisión no está en el trabajo. Mi provisión no está en el manager. Mi provisión no está en la casa. Mi provisión no está en el banco. Mi provisión está en Jehová. El cristiano centrado reconocerá a Jehová en todos sus caminos. Dice el libro de Proverbios: no te apoyes en tu propia opinión, reconócelo en todos sus caminos. ¡Wow! ¿No es eso maravilloso?
Tenemos un Dios de provisión, un Dios que provee. Mi esposa decía esta mañana, si usted le pide a Dios, tu papá no te va a dar una piedra, te va a dar pan. Necesitamos hablar con Él, pedirle lo que necesitamos, y Él nos visitará y traerá provisión para sus hijos. Si somos hijos de Él, si estamos bien con Él, es un Dios de misericordia y de provisión. Primera, seguridad. Segunda. Tercera. Cuarta. Vivamos en ello. Vivamos en la palabra, querida iglesia. 4 seguridades ahí, explicadas en 30 minutos. Vivámosla. Repitan conmigo la primera. Seguridad. Estamos hablando de la seguridad. Victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Vivámosla. 3. El perdón, confesar nuestros pecados. Cuando tú estás pecando y no los confiesas delante de Dios, le va a pasar lo que dice en la Escritura: mientras callé, se envejecieron mis huesos. El pecado trae dolor. El silencio ante el pecado o ante Dios cuando uno está pecando trae enfermedad. Por eso cuando confesamos hay sanidad en el alma y física. Cuarta, seguridad, sabiendo que el Dios que tenemos es un Dios maravilloso, que nos provee. Si necesitamos salud, Señor, tú provees salud. No siempre es dinero. Quizás tenemos el mejor trabajo del mundo, pero no vivimos en paz. Dios derrama esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizás tenemos todo, pero vivimos oprimidos. Porque quizás tú ganas mucho dinero, pero tienes un trabajo demandador y a veces oprime. Dios provee esa calma, esa libertad. Amén, iglesia. Amén. Pongámonos de pie un momento, por favor. Vamos a orar. Gracias, Señor. Incline su rostro. Concéntrese en estas 4 seguridades. Hay personas que quizás necesitan de una sola. Hay otras que a lo mejor necesitan de 2. Otras de 3. Quizás tú las necesitas todas. Concéntrese, por favor, cierre los ojos y dedícale unos minutitos al Señor. Dedícale unos minutitos al Señor. Háblale, háblale. Dile: Señor, yo quiero tener estas seguridades en mí. No solamente conocerlas, no solamente oír que existen, sino también, Señor, ser hacedor de esta palabra para mi vida, Señor. Vivirla con toda intensidad en mi corazón. La seguridad de la salvación, Señor. Señor, te acepté hace tantos años, oh Dios. Y Señor, si hay dudas en mí, te pido perdón, Señor, porque yo ciertamente quiero ser tu hijo, Señor. Soy tu hijo. Reconozco, Señor, lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por mi vida, Señor. Jesús, reconozco que tú eres el intermediario entre nuestro Padre Celestial, que tú eres el único camino, la única vía, la única verdad. Eres tú, Jesús. A través de Cristo yo entro, Señor. Tengo acceso directo a la morada de mi Padre Celestial. Gracias, Señor, por esa seguridad
de la salvación en mi corazón, por esa seguridad de la victoria, Señor, por esa seguridad del perdón. Ayúdame, Señor, a ser sincero siempre contigo y confesar, oh Dios. Señor, moldea mi corazón, cámbialo, Señor, en un corazón de carne, sensible a tu presencia y a tu palabra, Señor, porque tu palabra es clara y dice que nuestro corazón es engañoso. Y yo no quiero, Señor, dejarme engañar por mi corazón. Yo quiero ser sensible a tu palabra, a tu autoridad, Señor. Gracias, Señor, porque sé en quién he creído, Señor. Gracias por ese Dios maravilloso, creador de los cielos y la tierra, ese Dios de provisión, todopoderoso, Señor, que estará pendiente siempre, Señor, en mis necesidades, que cuando yo llame y clame, Señor, tenga la seguridad que esas palabras, ese clamor, esa oración, ese ayuno, allá arriba en tu santa morada, Señor, se está teniendo en cuenta para una respuesta, Señor, para una visitación sobrenatural a mi vida, Señor. Esa, Señor, seguridad de la provisión, creo que Dios es un Dios bueno y maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Como dice tu palabra, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? Dice tu santa escritura, no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas. ¿Y quién acusará a los que Dios ha escogido? Dice tu santa palabra, Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. O dice tu palabra, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿Quizá la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Oh Señor, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, dice tu santa escritura, poderosa, transformadora, dice, nos podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por esta seguridad que tú nos das, Señor. Bendito Dios. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, tú eres digno. Digno. Aleluya. Gracias, Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Aleluya. Amén. El Señor siempre nos está hablando en diferentes formas, ¿verdad? Y hoy, por medio de los testimonios de lo que Dios ha hecho, está haciendo en la vida de nuestros hermanos, yo sé que va a haber también edificación para nuestras vidas. Quiero llamar a Lorena León, ella es de Colombia y Lorena tiene un testimonio muy especial, como Dios ha trabajado en su vida.
la transformación que el Señor ha hecho. Vamos a escucharla de sus labios. En 2 ocasiones me dio una enfermedad que se llama psicosis, en inglés es psychosis, que los médicos que me trataban eran ateos y lo que yo hablaba, oía y veía eran cosas como de las tinieblas, que los pastores me visitaban y me explicaban a nivel bíblico que era eso, y yo lo veía. Yo le hablaba eso a los médicos, yo veía todas esas cosas y le hablaba a los médicos, y los médicos más medicina me daban y me decían: aléjese de la iglesia. En este último año me pasó uno aún más fuerte, donde me tocaron que aplicar inyecciones para quitarme estos trastornos psicológicos, pero que son cosas de la oscuridad, de las tinieblas. Por eso yo creo tanto en la Biblia. Y lo que me sacó de todo esto fue la ayuda de Dios, su palabra, sus promesas bíblicas. La recuperación fue más rápida, el escudo de la fe y el creer que Jesucristo es Rey, que es el Hijo de Dios, también fueron mi fortaleza. Ese es mi testimonio. Amén. Démosle un aplauso al Señor por la vida de Lorena. Creemos que el Señor va a seguir haciendo la obra, y nos gozamos también de ver a su mamá aquí. Ha conocido al Señor y le está siguiendo, y pronto la veremos en las aguas del bautismo. Edison Santiago Puruncajas, él es del Ecuador y ha sido un joven de buen ejemplo, que se ha cuidado en las cosas o de las cosas del mundo, y por ese buen ejemplo y buen testimonio su familia ha llegado también a los pies de Cristo. Bueno, buenas tardes con todos los hermanos. Que Dios les bendiga. Mi testimonio es, como muchos de los hermanos me conocen, es que yo llegué a la iglesia primeramente llegué solo con un amigo que conocía de la iglesia, y que después de ver un video que me sorprendió mucho, del cielo y del infierno, le dije a mi amigo que por favor, que quiero ir a la iglesia. Y yo asistí a la iglesia, y cuando entré a la iglesia era como que era otro mundo. Entonces yo experimenté algo muy diferente a lo que yo vivía afuera, y desde ese tiempo yo ya me entregué al Señor, y comencé a leer la Biblia hasta que encontré un versículo donde, no, más antes de eso ya conocía, o sea, ya tenía el discernimiento de qué era lo bueno y qué era lo malo, y que mi familia estaba viviendo mal, o sea, apartada de Dios. Entonces yo leía la Biblia hasta que encontré un versículo donde decía que si crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Entonces yo me aferré a ese versículo y creí en Dios, y para la honra y la gloria de Dios, el Señor tocó el corazón de mi familia. Ajá. Eso bastó. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Y qué bello también ver una familia, 3 de los integrantes de una familia llegando a las aguas de bautismo. Y entre esos integrantes el sacerdote del hogar, el hermano Luis Puruncajas. Él es del Ecuador. Bueno, hermanos, buenas tardes. Primeramente quiero agradecerle a mi Padre amado por haberme sacado de las tinieblas donde yo vivía y traerme a la luz, a mí y a mi familia. Como verán, pues, hace unos 2 años atrás yo, por heredad de mi familia, de mis padres, llegué a tener diabetes. Y acudí al GP, el GP me supo dar la medicación que necesitaba para tratar, de los cuales pues me mandaron 100 tabletas y yo no me las acabé todas, me tomaría la mitad tal vez. Pero entonces me dijo el médico que cuando termines la medicación ven acá otra vez a verme, y así fui y vieron mi nombre en la computadora, todo, y me dice: tú no tienes nada,
Entonces yo le había dicho, pero si ustedes me enviaron la medicación, ¿y por qué me mandan si no tengo nada? Entonces saqué conclusiones, dije que eso era solamente obra del Señor, que Él lo hizo, y ahorita mismo mi familia, por heredad, un hermano mío menor tiene diabetes. Un hermano mío, el mayor, se murió con eso. Mi padre se murió con diabetes. Y yo, gracias a la bondad del Señor, todavía estoy aquí sano. Gracias, Señor. Eso es mi testimonio. También quisiera decirles cómo le conocí al Señor. Tuve la oportunidad de conocerle por medio de mis 2 hijos que venían acá. Y me daba mucha pena de que mis hijos vengan, y teniendo yo carro, dejarles que vengan en bus, y comencé a seguirles trayendo a mis hijos acá y a llevarles. Y un cierto domingo mi hijo me dice, vea papi, me dice, yo no quisiera, dice, que me dé nada de herencia. No quiero herencias, no quiero nada. Lo único que yo quisiera es que me acompañe a la iglesia. Y miren lo que yo le dije a mi hijo. Hijito, le digo, algún día, no te digo que no, voy a ir a la iglesia. Nos fuimos a la casa. Pero vea lo que hizo el Señor en mí. Me dio una prueba bien grande de que el lunes a las 5 de la mañana me robaron el carro, que yo trabajaba en una compañía con máquinas, con todo, en donde más me hizo ver el Señor. Entonces dije, no, hasta aquí no más. Y le obedecí a mi hijo, pues, y aquí estoy. Y gracias a la bondad de los hermanos Luis y Marta, que ellos supieron tocar mi corazón con las oraciones que ellos hicieron, y me hicieron hacer la oración de fe. Y gracias a ellos, pues aquí estoy yo y mi familia. Y estoy también un poquito alegre porque el Señor está haciendo muchas cosas. Mi hijito Marcelo se casó, venía a la iglesia, pues, y se apartó. Y he estado yo en oración y estaré siempre. Y hoy ha venido, mi hijo sigue viniendo allá a la iglesia. Y sé que va a venir continuamente. Eso es todo. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Amén. Ese versículo que le dio el Señor a Santiago es para todos nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y ¿qué? Y no solo memorícelo, declárelo con nombre por cada uno de su familia que no es cristiano. Andrés Puruncajas, el menor de los Puruncajas, el niño, el bebé, también del Ecuador. Buenas tardes con todos. Mi testimonio es que antes que conocía del Señor, yo tenía un problema de la barriga, y mi mamá y mi papá siempre le preguntaban a los médicos qué me pueden dar, y ellos siempre me daban pastillas y eso nunca me hacía nada. Y hasta que me fui a la iglesia, y unas semanas después, y por fe me sané y ya no tenía nada desde ahí, y por la gloria y honra de Dios ya estoy sano. Amén, amén. ¿Cómo conociste al Señor Jesús? ¿A través de la enfermedad? No, mi hermano Santiago. Cuéntanos un poquito. Lo que dijo mi hermano Santiago, él vino por unos amigos y él me dijo que le acompañé, y yo no quería al comienzo, pero después ya dije que bueno, y desde ahí vine. Mira qué ejemplo, 2 hermanos, el mayor y el menor, bueno, no el mayor, pero uno de los mayores, dando ejemplo en la casa. Siempre se cree que son los padres, y si aquí hay alguno que está viniendo y no está y su familia todavía no ha llegado a los pies de Cristo, que este ejemplo les sirva, les dé ánimo para seguir adelante. Gracias, Andrés. Ahora pasamos 2 hermanos, uno nació en Colombia y otro aquí, y se están congregando hace poco, creo yo menos de un año, ¿verdad? En la iglesia, por lo general van a Maranata. Cristian Millán, él es el hermano mayor y le encanta el fútbol. Que el Señor le dé esa misma pasión que tiene para el fútbol por las cosas de Él.
Buenas tardes, iglesia. Hoy vengo a dar las gracias primeramente a mi Dios y a los pastores por darme esta oportunidad tan especial en mi vida. No solo eso, sino que es un paso más de obediencia y fe hacia mi Padre Celestial. Al pasar del tiempo, el Señor Jesucristo me ha ayudado a mantenerme fuerte en todas las áreas y aspectos de mi vida y ha estado a mi lado desde muy pequeño, soportándome y siendo un padre para mí, ya que mi madre ha sido los dos. Desde muchos años he anhelado bautizarme, pero habían obstáculos que me impedían tomar este paso de obediencia. Pero mi Dios me ha dado la paz y la tranquilidad para ir a cabo y seguir su mandamiento. Me da mucha alegría porque aunque he cometido errores, el Señor Jesucristo sigue conmigo como un Padre bondadoso y perdonador. Y en el día de hoy por fin puedo decir que soy su hijo obediente. Yo creo que toda la gente que se cree verdaderamente cristiano debe cumplirse con el mandamiento que está escrito. También quiero darle muchas gracias a las dos mujeres más importantes en mi vida, que son mi abuelita en Colombia y a mi madre, por enseñarme el cariño y por llevarme por el camino correcto, porque por ellas puedo decir que he llegado a ser el joven que hoy en día soy. De pronto no perfecto, pero sí dispuesto a hacer lo correcto. Muchas gracias, que Dios los siga bendiciendo. ¿Cómo conociste al Señor Jesús? ¿Quién te habló del Evangelio? Mi abuelita. Su abuelita. Mi abuelita en Colombia y acá mi mamá. Mi abuelita en Colombia y acá mi mamá. Y usted dice que ha tenido mucha dificultad, que antes no se bautizaba. ¿Tentaciones? Sí, más por amigos, sí, señor. Ok. Qué bueno, porque acá hay una muestra de un vencedor que ha podido venir a decir: yo sigo, obedezco al Señor, lo hago porque le amo y quiero seguir sus pisadas. Gracias, Cristian. Santiago Andrés Gómez Millán es el hermano de Cristian. Buenas tardes, iglesia. Hoy vengo a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Desde el vientre de mi madre he recibido palabra de Dios y ella siempre me ha enseñado las enseñanzas para creer en la palabra de Dios. Junto con mi tía Yolima, quien quiero mucho, mi madre ha sido mi padre y mi madre. Pero aún así, aunque mi padre no ha estado presente conmigo, el Señor siempre, como un buen padre, me da su amor sincero. Cuando yo nací, a mi madre le dijeron que yo tenía una enfermedad genética y ella siempre me hacía rechazar todo lo que el doctor decía. Cuando tenía 4 años en la iglesia había un grupo de intercesión donde la asistía la hermana Teresa y ella con mi madre y otras hermanas. Ese día el pastor Diego dijo que iba a interceder por sanidad y yo, mientras mi madre oraba, pasé adelante creyendo lo que el pastor decía, que si creíamos que el Señor nos sanaría de nuestras enfermedades, y fue pues desde ese día que creí y Él me sanó. Y es por eso que hoy tomo este paso tan importante en mi vida, ya que es obediencia a mi Padre Celestial. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Santiago, según esa enfermedad, los doctores decían que ¿cómo iba a ser su vida? Pues con la enfermedad es que se puede estar en silla de ruedas, pues yo no lo tuve. Lo que yo tenía es el nivel 1, no el más fuerte. ¿Y con el nivel 1 podría también estar en una silla de ruedas o no? No. Ya. Sí, pero gracias al Señor no me dejó en silla de ruedas. ¿Y eso es, nos podría explicar un poquito de esa enfermedad? Son 2 células que son mismas, pero no se pueden unir. Entonces se unieron. Eso pasó en el vientre de tu madre. Cuando nací, sí. Cuando nació. Un milagro del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? El poder ver lo que los médicos decían y lo importante, el papel que juegan los padres, el rechazar, porque muchas veces llegamos y nos dicen cáncer y nos ponemos a llorar y aceptarlo en vez de rechazarlo. Tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesús. Gracias, Santiago. Rosángel Campos. Algunos de nosotros escuchamos parte del testimonio de Rosángel. Es un testimonio que conmueve y en especial para engrandecer el nombre del Señor Jesús. Qué hermoso poder hablar de las grandezas, del poder sobre el enemigo.
en la vida de personas como Rosángel. Ella es del Perú. Buenas tardes, iglesia. Mi nombre es Rosángel Campos. Me vengo congregando en esta iglesia desde hace casi 2 años, desde que estaba embarazada de mi niño. Antes que nada y empezar de todo, quiero proclamar que el Señor es mi Salvador y mi sanador. Y gracias a Él es que yo estoy parada aquí frente, pudiendo dar testimonio de lo que fue mi vida, pero que no será más. Va a ser como un breve acontecimiento. Yo crecí, como todos en nuestra Sudamérica, que tenemos una vida bastante modesta, pero siempre estuve muy, ¿cómo se dice? Siempre estaba viendo las cosas sobrenaturales y que vayan donde la tía Cuchita, que haga tal cosa. Y desde pequeñita yo escuchaba y miraba las cosas que se hacían y para mí era eso como algo normal, ¿no? Y vengo de unas raíces católicas donde se cree que el domingo te confiesas y no importa, así que haga lo que quiera de lunes a sábado, que el domingo se acabó. Y yo crecí así y por gloria de Dios Él me trajo a este país. Una tía me adoptó y yo vine a vivir acá, a estudiar. Y bueno, mi vida fue un poquito mejor que la que dejé en Perú. Pero en esos tiempos yo seguía con la tontería de que quería leerme las cartas y que conocer a alguien que supiera leer lo que sea. Y en una ocasión en particular yo estaba buscando una persona que lo hiciera y esa señora por X o Y motivo no estaba en su casa. Y una amiga me dice, yo conozco otra persona que nos pasamos, creo, todo el día buscando en Londres quién estuviera disponible y no había. Pero por la noche le dijeron a ella, mira, yo conozco de un señor que vino de Cuba y está por Streatham. Y yo, bueno, vámonos para Streatham. Y allá terminé yo por la noche. Yo en ese tiempo estaba estudiando y también tenía unos trabajitos de limpieza para tener algo en el bolsillo. Cuando yo llego a ese sitio, es la primera vez que yo sé o me entero de lo que es la santería. Nunca lo había escuchado porque en Perú no se sabe de eso. Entonces, pues entré y me sorprendió ver un poco las cosas que habían por ahí, pero no le tomé más atención, yo quería ir a lo mío. Cuando me tocó mi tiempo de consulta, el hombre me pregunta por mi nombre y lo doy. Y él me dice, no, dame tu nombre con el que naciste. Yo soy adoptada y no había quien supiera que ese no era el nombre con el que nací. Eso fue como el primer impacto que dije, wow, este señor debe ser muy bueno. Y bueno, ahí me dice que los santos, o los demonios esos que son, tenían grandes propósitos para mí y que me iban a dar un regalo. Y yo decía, bueno, ¿qué será? En ese tiempo yo estaba tratando de ser azafata para una línea aérea, me encantaba mucho viajar, pero yo lo veía imposible porque ni tenía pasaporte británico ni nada. Y me dice él, pues trae tus documentos aquí que el regalo se te va a dar, tú vas a hacer lo que... Y yo, bueno, fui ahí a hacerlo y yo me iba ese fin de año a Perú de vacaciones, mis primeras vacaciones, y justo antes de salir de viaje, como a la semana, me llama la compañía British Airways y me dice que he sido aceptada en el puesto para azafata. Para mí eso fue pues grandioso y yo lo veía como un milagro. Entonces pues llamé a estas personas que ya estaban en Cuba en ese entonces y ay, gracias, que no sé cuánto, y me fui como metiendo un poquito más allí, quería saber más, conocer más, comencé a viajar, me sentía muy agradecida con eso y me iba metiendo como más y más y más en eso. Y en ese tiempo me alquilé un cuarto donde vivir y ellos me dicen de que a los santos no les gusta vivir en pobreza, que me iban a dar un lugar grande donde vivir. Y yo, como les digo, alquilaba un cuarto cerca del aeropuerto y me fui de allí, fui a otros. Como a los 6 meses me avisan que la casa primera donde yo vivía, que era muy bonita, el dueño se había muerto y no tenía familiares aquí. Y me hicieron que si yo podía regresar a esa casa, alquilarla completa, que me la daban por un precio baratísimo. Esa fue una de las segundas pruebas que yo vi de que estaba muy contenta con los santos que tenía.
Pero aún yo no era santera, yo quería como estar bien segura de lo que iba a hacer. Hasta que con las cosas que yo veía, pues me metí en el mundo de la santería, que es bastante pues secreto. Y cogí un grado, bueno, el de santero, que son como casi toda la gente que empieza en eso, pero yo quería siempre descubrir más, y yo decía, ¿y yo por qué no puedo estar en tal ritual? Si me decía, no, porque a ti te falta tal poder y te falta lo otro, y comencé a escalar y escalar, y a través de los años llegué a ser sacerdotisa en la santería, lo que le llaman a Petervis, y ya es un cargo, se podría decir, en el que tú tienes la potestad de hacer, decidir, ver lo que tú vas a hacer con la gente, con la vida de los demás. Son bastantes cosas de las que estoy bastante avergonzada ahora de lo que tuve que hacer. Envuelve demasiados sacrificios y honores porque al enemigo le gusta que lo adoren y lo alaben tal y como se le adora al Señor. Los sacrificios de sangre o las cosas que, bueno, lo que te pidiera. Y ya empecé yo a andar en un mundo tan distinto en el que yo estaba muy feliz porque lo tenía todo. El demonio me puso a mí todo lo que yo pude haber soñado de pequeña tener, y viniendo de un pasado pues un poco pobre, pues me dejé cegar con todas las cosas que me llegaban, pero de la nada. Yo a los 24 años de edad yo tenía mi casa propia, yo pude tener un mortgage, tener mi casa, tenía una casísima inmensa, tenía dinero, tenía tarjetas de crédito, joyas. Comencé a vivir una vida bastante de despilfarro, de gastar, porque el dinero me venía fácil, y si no había dinero pues había una ceremonia que se podía hacer para que viniera. Y si faltaba alguna cosa o yo quería, qué sé yo, llegar a un sitio, pues hacía otra ceremonia y le quitaban eso a una persona y me lo daban a mí. Y ya estaba como acostumbrada a eso, a tener las cosas, a manipular el destino, digamos, ¿no? Y yo en mi cabeza decía, pues no estoy haciendo mal porque igual yo voy a la iglesia. Hasta que me dijeron que mi familia también tenía que entrar. Es cuando ya yo empiezo a tener un poco de miedo porque esto requería mucha disciplina. Yo veía que mi familia no lo iba a hacer y sabía los castigos que se reciben o que pasan a la gente que desobedece, va en contra o no cumple con las cosas que te mandan a hacer. Entonces yo siempre decía, no, yo me ponía en la brecha por ellos y decía, no, yo voy a hacer lo que tenga mi familia que hacer, lo voy a hacer yo, para que ellos no se mezclaran más. Pero aún así yo llegué a llevar a mi mamá, a mis hermanos y a todo el mundo por ahí para que resolvieran ciertos problemas, porque ahí todo el mundo llega por resolver algo y a la gente no le importa si es Dios o el diablo que te ayuda, pero es porque queremos una salida rápida a un problema, a alguna situación. Y antes me decía mi mamá, bueno, pídele a Dios. Y dice, no, Dios se demora mucho, ¿no? Que con esto yo en 15 días lo resuelvo. Entonces, por esos tiempos yo conocí al que es ahora mi marido, a Robert, y empecé a salir con él y él me presentó a su mamá, que era Teresa, que es cristiana. Y pues en principio pues eso fue un crash, ¿no? Porque claro, yo venía de un mundo que no tenía luz y ella sí, y tuvimos un poco de dificultades con eso, y yo no quería saber nada de lo que era la Biblia, ni la iglesia, ni yo creía que estaba haciendo las cosas bien, porque yo iba a misa de vez en cuando y no le hago daño a nadie, solamente estoy beneficiándome yo, y ¿qué tiene de malo? Pero yo creo que dentro de todo esto el Señor nunca dejó, creo que como a Job, permitió que hiciera muchas cosas con mi vida, pero no le dejó tocar mi corazón, porque aún yo pudiendo hacer cosas que me mandaban a hacer o que tenía que hacer, siempre había algo que me decía, Rosángel, no cruces esa línea, no cruces la línea de enfermar a alguien, de mandar matar a alguien, de hacer cosas así, que podía hacerlas porque te los enseñan. Había algo que nunca me dejaba pasar esa línea. Mi casa la convertí en un templo santero. Yo, cuando uno recibe lo que le llaman los santos, viene como con 5 o 4, y yo con el pasar del tiempo recibí como 20 de ellos, al punto que llegué a un grado en el que yo podía ser madrina de otros, y yo ya bautizaba a otra gente.
Gente se consultaba conmigo y era como tu ego no se te infla, porque yo andaba por las calles y de acuerdo a los collares que uno usa, los santeros conocen y reconocen el rango. Y era tan emocionante ver que alguien se me tiraba al suelo para que yo lo levantara, porque reconocían quién era yo, y todas esas cosas pues como que te engrandecen, ¿no? Y que tenían que contar conmigo para muchas cosas, hasta que llegó el momento en el que me tuvieron que cambiar hasta el nombre. Yo tenía otro nombre en la religión y ya no me sentía tan cómoda con eso, pero ya empezó a entrar en mí el miedo de que si no hago lo que me dicen o lo que tengo que hacer, me puede pasar algo, porque he visto muchos casos en que la gente llegaba hasta morir, y la muerte es muy feas, y todo el mundo decía, es porque no le hizo caso a Changó, es porque no le hizo caso a Julán. Entonces tú tenías que andar así como con un poquito de miedo, porque ya estaba demasiado metida en eso. Y pues algo habré hecho que le desagradé, porque las cosas empezaron como a revertirse y tú te desesperas más por ganar otra vez la gracia de él. Yo le llamaba papá, habían unas ceremonias en las que él se presentaba y lo abrazábamos y conversábamos con él y te sacaba a bailar y uno se sentía como, ay, mi padre está aquí, y hablábamos con él así, como si fuera esa relación que tienen muchos cristianos, que quisiera tenerla yo, que hablas como de tú a tú con el Espíritu Santo. Lo tenía yo con el enemigo sin saber que lo era. Y lo sentía en mi casa, andar por mi casa, abrir las puertas, y yo me sentía, uy, qué bien, ya llegó, está bajo Julano, por nombre y todo, que una vez le dieron un sustísimo a Robert. Pero bueno, era el mundo en el que yo estaba y yo no tenía miedo de eso, porque lo creía muy normal. Pasa el tiempo y me comienzan a pasar cosas, pero a pesar de que yo tenía todo lo que tenía materialmente, nunca estaba acompañada de alguien, siempre estaba sola. Tenía las ropas, las carteras, los zapatos, las tarjetas, las joyas, y no tenía con quién me sacara a ninguna parte. Veo que tenía un noviecito por ahí y se iba. Y novios no cualquiera, eran señores que yo conocía, no me daban cualquier cosa. Entonces ya cuando yo empezaba como que yo quería tener a alguien o tener un novio formal y eso, siempre pasaba algo y me dijeron, bueno, es que tú eres hija. Y yo salí siendo hija de Changó con Yemayá, que en la santería es un privilegio porque es como el mayor, bueno, ya sabemos todos los cristianos quién es Changó, pero la que no lo sabe pues piensa que es un santo buenísimo. Entonces sí, llegué a ser hija del diablo, como dicen, ¿no? Y para mí era como, qué felicidad cuando él me hablaba y cuando me llamaba, cuando conversábamos y yo le pedía cosas y poder conversar con él como de tú a tú. Y cuando empezaron las cosas a salirme como un poquito mal, yo pensé que estaba molesto y que qué más quería que hiciera, y siempre pedía cosas más y más grandes y ya yo me estaba desesperando. Pasa el tiempo y sí, yo perdí mi trabajo porque lo dejé por quedarme aquí en Londres trabajando, por un novio. El trabajo no lo tenía más, la crisis llegó y todas esas cosas y me dijeron, bueno, ellos si te entregaron un regalo te lo pueden quitar, así que te toca hacer otras cosas más para ver que recuperas. Y ahí empezaron mis tumbos, pero por ese tiempo fue que yo conocí a Robert. Entonces nos ennoviamos, empezamos a salir y conocí a la mamá de Robert, y por como hacerle quedar bien, creo, a veces venía a la iglesia con ella o a una iglesia que iba inglesa, creo que alguna vez vine aquí, pero lo hacía por complacer a alguien, no porque yo quería estar aquí, era como algo que me decía, sal, ¿qué haces aquí metida? Y pasó más el tiempo y ya me fui yo como alejando un poquito de la santería porque demandaba muchas cosas que ya yo no podía hacer, y comencé a vivir lo que es vivir con un pie en el lado izquierdo y el otro en el derecho. Entonces pues tuve muchos problemas, altibajos, pero ya al final lo que me hizo venir al Señor fue el momento en el que Robert, la mayoría aquí lo conoce, le pasó lo que le pasó, que fue a este sitio,
Y yo me acuerdo mucho que en esos días anteriores yo estaba todavía como con la duda, porque ya Teresa me hablaba más del Señor y esto, y amigas de ella también. Y ya escuchaba más y ya empezaba a leer. Y el miedo mío era que yo no podía tirar las cosas porque algo me puede pasar. Entonces los guardaba allí, pues no me quería deshacer de nada de eso. Y me acuerdo que el día que fuimos a la corte, el día anterior, yo justo había puesto unas cosas que tenía que hacer. Y también en la corte le dije al Señor, si tú liberas y todo sale bien con Robert el día de hoy, yo te sigo. Solo si lo haces, porque me han dicho que tú eres muy poderoso y que eres muy grande. Y bueno, le puse una prueba yo a él, qué atrevida. Y pues ya todos sabemos que no fue así. Pero yo sentí que a pesar de que no pasó lo que yo le pedí al Señor, entendí por qué no pasó. Porque tú no puedes, una, ponerlo a él a prueba, dos, estar en dos aguas. Y me acuerdo que esa tarde le dije a Teresa que, bueno, para mí el mundo se acababa porque ya había pasado por eso la vez anterior y sabía el dolor tan grande que era. Y me estaba pasando nuevamente y yo decía, pues ahora me muero, ¿qué hago? Porque ya ahí sí, lo que se dice, me tenía el enemigo en el piso completo. Y no iba a tener un hogar donde vivir porque el lugar era de Robert, yo quedaba en la calle, tenía el trabajito sí, pero no tenía nada más, tenía que buscar casa. Y yo eso me tenía a mí tan mal. Me acuerdo que llegué a la casa y aún estaban algunas velas prendidas de lo que había dejado yo en la mañana. Y recuerdo que tenía tanta rabia con eso, apagué todo y dije que aunque él estuviera donde estuviera, yo ya no los iba a seguir a ellos. Que le había prometido al Señor que lo iba a seguir a él y que él tenía un propósito porque hizo lo que hizo. A los días fui a vivir a la casa de Teresa. Creo que a los 2 días me fui para allá y pues yo estaba muy desconsolada y muy triste. Sí, entendía que el Señor ya entraba a mi vida, pero como que estás con un desasosiego, una tristeza allí. Y el Señor me da un regalo tan inmenso. A los 2-3 días que estaba viviendo en la casa de Tere, me entero que estoy esperando a Daniel, que era una cosa que había tratado por años y eso nunca pasaba. Y el día en que pasó lo que pasó, que yo creí que ya no había más esperanza para mí, no iba a haber más alegría, no iba a poder, y me entero de esa noticia, fue cuando yo caí de rodillas y le dije al Señor, gracias por ser tan, sin merecerme lo que me estás dando, que era el regalo más grande que una mujer puede recibir, un hijo. Me lo dio y ese niño fue mi consuelo, fue mi alegría, fue lo que me acercó más al Señor. Yo lo llamo a él, ese es un milagro, mi Danielito es un milagro de Dios. Y el Señor me lo dio porque yo creo que fue porque yo ya no quería saber nada con otro y decidí entregarme a él. Y él, al verme tan triste y tan mal, pues me dio a mi hijo, que fue lo que me llevó a través de todos los meses y todo hasta el día de hoy. Y ya empecé yo a conocer más del Señor, ya yo quería saber, conocer. Ya empezaba a venir a la iglesia, leía con Teresa la Biblia y tuvimos unos como 3 meses viviendo juntas, que fue bastante edificador para mí. Y ese miedo que yo tenía se desapareció por completo. Vino a mí una paz tan grande que yo podía acostarme y no tener miedo de que me va a pasar algo. Nada. El Señor en esa área de mi vida actuó inmediatamente, no fue un proceso. Inmediatamente el día que yo dije lo acepto, yo no tuve más miedo, no tenía intranquilidad, tenía un gozo tremendo con mi hijo y mi vida empezó a cambiar desde entonces. Y la Rosángel que ustedes ven ahora aquí es una que yo creo que ya soy bastante humilde. Antes, años atrás, no hubiera tenido esta conversación así. Es una persona que tiene una tranquilidad, una alegría.
Me siento como una persona nueva, a pesar de no tener las cosas que tenía antes, pero no cambio un día de los días que vivo hoy, con mi hijo, con mi iglesia, con lo que conozco del Señor, por todo lo que dejé atrás. Gracias. ¿Podría darnos un versículo que ha sido para ti importante? Sí, tengo varios, tengo algunos. Cuando empecé a pedir, cuando ya conocí lo que era estar en el Evangelio y esto, mi hermano también se había convertido primero y tuvimos muchas luchas. Tengo aún 2 hermanos que no, y siempre que oro pido me agarro en la promesa que el Señor dijo que será salvo mi casa y yo, y eso es algo que lo tengo todos los días. Después uno que leímos el día de hoy con el pastor, y creo que no me olvido, es Juan 10:14, creo que es que estábamos leyendo. Es una de las promesas del Señor que nos había dado, que Él me iba a perdonar, lo que yo hiciera me lo iba a perdonar y que iba a tener la salvación. Amén. Esa es la que yo me agarro más de eso. Amén. Amén. Esa fue, sí. Gracias, Rosángel. Tremendo testimonio del poder del Señor, de la limitación del enemigo. El Señor no es limitado, pero Él sí. Mucha gente busca lo material. Y como decía Rosángel, lo material no es lo que llena tu vida. Te puede ayudar y aliviar algo, pero no es para saciar el hambre que tienes, el vacío que tienes. Ella lo tuvo todo, una vida de rica, pero tenía miseria en el alma. Y es importante analizar cuántas personas están deseando tener lo que ella tuvo, pero muchos que le dan la vida al diablo, él mismo se las quita. El diablo compra vidas porque él no ha hecho sacrificio, pero el Señor ya pagó el precio. Y es de nosotros el aceptarlo o rechazarlo. Con Él tenemos vida eterna, pero con el diablo tenemos es muerte. Ahora quiero invitar a Patricia Valencia. Ella es de la costa. Perdón, de Cali. El esposo es de la costa. Buenas tardes, iglesia. Me perdonan un poquito porque estoy nerviosa, pero bueno, mi testimonio de cambio en mi vida es un poquito corto, pero es sustancioso para mí, porque aproximadamente hace un año que estoy con ustedes, que todos me conocen. Yo empecé con una tristeza muy grande, una depresión sola, porque me pasó muchas cosas con mi familia. Mis hijos se alejaron de mí, mi esposo me dejó. Estuve demasiado triste y pensaba, lo único que yo pensaba, ¿por qué me pasa esto? Si he sido tan buena esposa, tan buena madre, ¿por qué me dejan? No encontraba amigas ni de consuelo a nadie. Las amistades solo decían y hablaban y nunca me levantaban. Yo de costumbre siempre he tenido de visitar la peluquería cada fin de semana y siempre iba a la peluquería y me sentía mal.
y una de las compañeras que me peinaba me preguntó: ¿qué le pasa a Patricia? ¿Por qué está tan triste? Le dije: me siento mal, no sé qué hacer, mis hijos se alejaron, no me hablan, no me visitan, mi esposo me dejó. Y ella me contestó: mira, déjale los problemas todos a Dios y verás que vas a tener paz. Y le contesté, la miré y me dio risa y dije yo: déjale los problemas a Dios. Pero seguí en la peluquería. Cuando terminé, le pregunté: ¿cómo así que déjele los problemas a Dios y viera que todo se le va a cambiar? Entonces ella me contestó: mira, yo he tenido muchos problemas y Dios me los ha solucionado, pero si quieres yo te invito a la iglesia donde yo asisto y vas a aprender. Entonces yo le contesté: ¿a dónde vas tú? Me dijo: a Kennington. Y le dije: bueno, mañana voy. Entonces fui a la iglesia al día domingo. Me sentí extraña, no conocía a nadie, pero llegué. Cuando empezó el culto, el servicio, me llamó la atención. Conocí a la hermana Teresa. Ella me hizo sentir muy bien, me convidó a la célula. Fui el día miércoles a la célula. Yo estaba triste, llorando, parecía una Magdalena, no tenía consolación para nada. Cuando llegué a la casa de Teresa, a la célula, las personas que estaban me dieron la bien llegada, oraron por mí, me sentí tan bien que seguí yendo, hasta actualmente voy a la célula, vengo a la iglesia. Pero de todo esto, el sentido de todo esto es, como dice Mateo 7:7, la oración de la regla de oro: pedid y os dará, y buscar y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que me pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Esto lo digo porque ahora mis hijos son diferentes. Ellos han empezado, no todos los domingos, pero han empezado a venir a la iglesia, la nuera y mis nietos. Hasta ahora nada veis, perdón. En estos momentos yo me siento muy feliz porque nuestro Señor Jesucristo escucha y me concede lo que yo le pido y recibo gozos. Y todos los días me levanto muy contenta, feliz con mi familia, mis nietos y mis hijos. Josué número 1 al 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Esto se lo platico a mis hijos, porque esto lo estoy viviendo en presente con éxito y con mucho amor. Y gracias a la célula y a la iglesia, hoy en día con mucha satisfacción puedo decir que entiendo la Biblia, porque ese es mi anhelo, aprender a leer la Biblia. Y en estos momentos yo leo mi Biblia, medito diario y la entiendo. Y cuando voy a la célula pregunto y tengo respuesta. Y esta es la felicidad más grande que mi Dios me puede haber dado, de ir conociendo la palabra. Amén. Muchas gracias, hermana, por su testimonio, cómo el Señor transforma hogares. Como decía ella, se sentía muy mal. Se va a bautizar en Israel. El sueño de ella es ir a Israel a bautizarse. Va con los peregrinos de este año. Les vamos a pedir el favor que las personas que van a salir primero son los que se van a bautizar, salen en el mismo orden. Ustedes, los hermanos, esperan acá un momento. Le voy a pedir a la alabanza, ¿será que los hermanos de la alabanza están? Para que vamos a cantar una alabanza. Alguien puede llamar, los niños, los sugieres, les pedimos el favor que... Ahí
esa declaración, mucho cuidado, conforme a esa declaración de fe, entonces nosotros como ministros del Evangelio y siervos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lorena, ¿confiesas que el Señor Jesús es tu Salvador? Sí, lo confieso con todo mi corazón. Según tu confesión de fe, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un momento especial para de nuevo recordar que el Señor Jesucristo es su Señor y Salvador. ¿Lo reconoces como Señor y Salvador? Conforme a esa declaración, entonces, Santi, nosotros como ministros del Evangelio te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se quema, cuidado, se quema. Luis, es otra linda oportunidad para confesar públicamente que el Señor Jesús es su Dios, su Señor y su Salvador. Conforme a esa declaración de fe, entonces nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andrés, ¿confiesas ante las personas que están aquí que el Señor Jesucristo es tu Rey y tu Salvador? Según tu confesión de fe, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De confesar una vez más al Señor Jesucristo públicamente como su Señor y Salvador. Amén. Conforme a esa declaración entonces de fe, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ponte la mano en la nariz.